más cerca. Y no solo eso, sino también porque quiero preguntarle algo y poderlo escuchar, porque a veces estando atrás no se escucha. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 5, versículo 39. Es un gusto poder compartir con todos esta noche, ¿sí? Los que nos están acompañando. Casi siempre nos varía un poquito entre martes y sábado, pero sabemos que igual están siendo conectados todos y cada uno. Amén. Regáleme un momentito, por favor. ¿Quién nos está acompañando online de Tatiana? ¿Quién nos está acompañando online en esta noche? Amén. Amén. Para las personas que nos están viendo online, si alguna pregunta tienen, hágalo directamente al chat y me lo haces saber tú, ¿ya? Juan capítulo 6, 5, 39. Juan capítulo 5, 39. Hoy voy a darles una prédica muy enfocada un poquito más, hoy inclinada a cómo leer la escritura, ¿sí? Cómo interpretar la escritura. Cómo este libro de vida nos puede dar a nosotros instrucciones, ¿listo? Y bendiciones. Juan 5:39, ¿qué dice allí? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Hablando de quién? ¿Quién dijo esto? Jesucristo. ¿Quién dijo esto? Juan 5:39. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora. Bendice, Señor, en el que vamos a hablar de tu palabra. Señor, que todo lo que sea que no venga de nosotros, que no sea de tu voluntad, de lo que quieres explicarnos esta noche, sea quitado. Toda venda sea quitado y permítenos, Señor, entender las misericordias que tienes para nosotros cada día y que a través de este libro podamos entender, Señor, qué es lo que tú nos querías enseñar, qué es lo que tú nos querías mostrar, qué es lo que tú anhelas para cada uno de tus hijos. Y gracias porque sé que tú tienes palabras de vida eterna. Tienes palabras de vida eterna. Tanto lo justo como lo injusto, y solo en ti son pesadas las cosas de este mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Hay un sonido feo. Ok, es el micrófono o el cable. Sí, es este. Regáleme un momento, por favor. Ok. Parece que mejoró un poquito ahí, ¿verdad? Parece que es el canal. Ok. La Biblia dice, y de hecho el que habla aquí es el Señor Jesucristo, ¿ok? Esta es una palabra, si tuviéramos que de alguna manera leer o interpretar la Escritura y no existiese ningún libro de los que hay en la Escritura, sino solo las palabras de Jesucristo, podríamos resumir todo lo que es la obra, todo lo que es la manifestación y todo lo que Él vino a hacer. ¿Ok? Si tuviéramos que eliminar o se tuviera que eliminar los libros de la Biblia, si nos quedáramos solamente con sus dichos, solamente con sus parábolas, resumiríamos
toda la obra conjunta de Jesucristo. Dile a la persona que está al lado tuyo, las palabras de Jesucristo son importantes. ¿Sí? Les voy a hacer un ejemplo. Si ustedes, estamos en Juan, ¿verdad? Les voy a hacer un ejemplo. Desde el verso, voy a leerles esta parte completa desde el verso 10. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado el Shabbat o el sábado, que no es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y ándate. ¿Ok? Entonces le preguntaron, ¿quién es el que dijo esto? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Mire, yo tengo aquí una Biblia que tiene las letras en rojo, y es interesante porque dice, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te venga cosa peor. Las palabras de Jesucristo tienen un contexto muy fuerte y muy poderoso. Sigo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacían cosas los días sábado. ¿Cuándo hacía estas cosas? Los Shabbats. Y el Señor le dijo, el Shabbat, el día de descanso, recoge tu leche porque vas a ser sanado. Yo les he dicho que el Shabbat es lo completo de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué dice? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo, el ministerio es un trabajo, hermano. Escudriñar la Escritura es un trabajo. Descubrir los misterios de Dios es un trabajo. Hacer la voluntad del Padre es un trabajo. Entonces, el reino de los cielos requiere diligencia. Diga conmigo, diligencia. ¿Sí? Ok, vaya entendiendo, verá que le estoy leyendo solo las palabras en rojo. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Siga. Por esto más procuraban los judíos matarle. Estoy en el verso 18, leyendo en el verso 18. Por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, que era una ley judía, sino que también decía que era su padre, haciéndose igual a Dios. Verso 19. Entonces Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, miren, las palabras de él, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada de sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre. ¿Qué estaba haciendo el Hijo? Viendo al Padre hacer. Y lo que él hacía, el Padre lo hacía. Sino que le ve hacer al Padre, porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo igualmente. El Señor dice, Dios trabaja, Dios no está vago. Dios tiene muchas cosas que hacer, pero él, siendo todopoderoso, Él no está estacionado. Él todo el tiempo extiende sus misericordias y nos enseña cosas tremendas. Y el Señor Jesucristo dijo, mira, ¿qué es lo que estaba diciendo? Dice que Él recién había sanado a una persona, ¿verdad? Y Él sanando, dice, ¿qué fue lo que Él hizo? Él vio. Póngale atención que es muy importante lo que estamos viendo. Dice que el Padre estaba trabajando, Él lo vio trabajar. ¿Y qué estaba haciendo el Hijo? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Ya estaba produciendo sanidad en los cielos y estaba estableciendo sanidad en la tierra. Ya le voy a explicar eso más adelante, ¿ok? Respondió entonces Jesús y le dijo, el verso, vamos 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Qué dice? Papá ama al Hijo y Él le muestra todas las cosas. Qué interesante, porque verán, el verso que leímos está en este capítulo. Póngale atención. Dice, y mayores obras que estas le mostrará, de manera que ustedes se van a maravillar. ¿Por qué? Porque Dios le iba a mostrar. Recuerde la diferencia entre engendrado y nacido. Los que han nacido ven. Los que se engendran solamente oyen, pero no ven.
¿Se acuerdan que el que está engendrado se desarrolla el oído en el bebé y comienza a oír? Pero necesita desarrollarse, necesita empezar a ver. ¿Cómo me doy cuenta que una persona en Dios ha comenzado a madurar y comienza a ver? Porque lo que ve afuera no lo distrae. Lo que ve afuera no lo entretiene. ¿Sí? Cuando la persona ha nacido, solo busca hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? El que en cambio solamente es engendrado, escucha, le gusta la palabra, pero aparece por ahí una fiestita, algo por ahí que lo entretiene y todavía le gusta estar en ese lugar. Es una persona que ha sido engendrada, pero que no ha nacido. ¿Ok? Seguimos. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere vida da. Qué interesante. Dese cuenta que son las palabras del Señor Jesús. Dice, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Qué interesante. O sea, el Padre está dando constantemente vida y levantando muertos. ¿Ah? Qué interesante. El Padre en su trono está dando vida y levantando muertos. Qué interesante. Verso 22. Todas son palabras textuales de Jesús. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo, para que todos los honren al Hijo como honran al Padre. O sea, hablando de Jesucristo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Estaba profetizando, estaba hablando, ¿sí? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando dice que están en los sepulcros, está hablando de todos los que se acuerdan que es mínimamente la obra que hizo Jesucristo. Llevó cautiva la cautividad y los dones de los hombres, ¿verdad? Eso quiere decir que estaban en los sepulcros y los muertos oyeron su voz y salieron de sus tinieblas a la luz admirable. Tiene mucho sentido lo que les voy a decir, es importante que lo leyamos. Y los que hicieron bien saldrán de la resurrección de vida a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque, no puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da es verdadero. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue a las aguas bautismales? Dice que se abrió el cielo y se miró una paloma que era forma del Espíritu Santo, pero también una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, del el que yo tengo complacencia. ¿Qué estaba dando Jesucristo? Testimonio de su Padre. ¿Sí? Vaya poniendo asunto lo que le estoy diciendo. Dice, pero yo no recibo el testimonio de hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y que alumbraba a vosotros, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras las hago yo, o que hago yo, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, las mismas obras dan testimonio de Dios y dan testimonio de Él por cuanto Él lo envió. Y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. O sea, el Hijo daba testimonio del Padre y el Padre daba testimonio al Hijo que había sido enviado por Él. Qué interesante, parece un trabalenguas, pero es muy interesante. Dice, vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Y no tenéis su palabra morando en vosotros, porque el que me envió a este mundo no le creéis. Y viene el verso 39.
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, es interesante porque la conversación que está teniendo el Señor Jesucristo ahí es una conversación muy singular, podría decir muy espiritual. Él estaba diciendo a la gente, mira, yo estoy sanando a la gente el sábado, pero ¿sabes por qué sano el sábado? Porque el Señor el sábado lo hizo todo completo. Y en Él es tanto, de hecho, el sábado ¿qué es? No es un día. ¿Quién es? Es Cristo. Y Cristo manifestaba las obras en Shabbat, que era un sábado, viernes en la tarde, para que usted lo entienda, ¿ok? Es interesante esto porque dice, para que ustedes entiendan que el Padre me envió y para que ustedes entiendan que doy testimonio de mí, dice, escudriñen las escrituras. ¿Qué significa la palabra escudriñar? Daniel, ya. ¿Qué significa la palabra escudriñar? A ver. No le entiendo lo que dice. No. Escudriñar significa, ¿cómo es? Indagar, buscar, ir a lo profundo, ¿sí? El ser humano es de por sí un ser curioso. El ser humano es un ser curioso, porque si no fuera curioso, ni siquiera existiera el celular o el reloj que tenemos puesto, porque esta curiosidad lo llevó a descubrir cosas que operan en el mundo natural que nos permiten hasta el día de hoy interactuar. Ahora, es interesante porque el Señor, después de este vocablo espiritual, le dice, es necesario que ustedes escudriñen la Escritura, escudriñen la Biblia. Dice, ni siquiera dice la Biblia, dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. O sea, había gente que leía la Escritura, pero que no tenía entendimiento de lo que se estaba soltando. ¿Sí? Ahora, se dan cuenta que la Escritura es una, por decirlo así, es un libro o es una información que no es de este mundo, porque dice que este testimonio es el que lo da el Padre y se lo da al Hijo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede uno leer la Escritura? ¿Cómo puede uno entender la Escritura? Primero, entendiendo que la Escritura fue escrita por judíos, que el Señor inspiró. Entonces, es imposible que la Escritura se pueda entender de manera occidental. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La Escritura no se puede entender de manera occidental porque la Escritura no fue escrita en un lenguaje castellano. Segunda, fue escrita en un tiempo determinado, en una cultura determinada. Por lo tanto, lo primero que yo opinaría que debería leerse y entender en la Escritura no es solamente Juan, que se habla de la obra de Jesucristo, que es lo que ya les he enseñado, sino que deberíamos empezar por el Génesis, por Éxodo, por Levítico. ¿Por qué? Esos libros son medios enmarañosos y son medios históricos. ¿Pero por qué son necesarios leerlos? Porque si no entendemos el fundamento, si no entendemos cómo el Señor estableció las cosas, va a ser muy difícil que entendamos la Escritura. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando le dice, escudriñen las Escrituras que habían sido, en ese entonces, por ejemplo, no había Mateo, no había Marcos, no había Lucas, no había Juan. ¿Por qué? Porque estamos leyendo en este libro que ellos marcaron un registro de historia donde el Señor estaba mencionando las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras que estaba mencionando el Señor Jesucristo? Porque Él no dice ahí, lean la Biblia, Él dice, lean las Escrituras. A ver, se lo pongo de esta manera. El Señor Jesucristo está en historia. Yo estoy haciendo historia. Si alguien va a escribir un libro de mí, lo va a hacer años después, en una biografía, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor dice, escudriñen las Escrituras, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Cuáles eran las Escrituras de ese tiempo? Porque no, por ejemplo, Corintios, Éfeso, todos esos fueron después de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan fue después de Jesucristo. ¿Cuáles eran las Escrituras que el Señor les mandaba discernir? ¿Ah? Ok, ¿y cómo se llaman esas Escrituras? El Pentateuco.
El Pentateuco. Ahora, es interesante porque la Biblia, aunque tiene el Pentateuco, que es Génesis, Levítico, Deuteronomio, Éxodo y, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Ya, esos son los 5 libros que hablan del Pentateuco. Un niño promedio de 12 años tenía que saberse de memoria estos libros, porque era el fundamento no solo de su nación, sino también de su fe. Entonces, otros escritos que habían allí eran los salmos, escritos no solamente por David, sino por todos los hombres de guerra que tuvieron encuentros con Dios, porque muchos de los músicos y de los profetas que compusieron los salmos no solamente eran cánticos, eran palabras proféticas de la venida de Jesucristo, eran también herramientas de batalla contra los espíritus inmundos, nocturnos, diurnos, y por gente que inclusive físicamente nos hacía la vida imposible. Nos hace la vida imposible. Entonces, cuando el Señor le dice, miren, ustedes necesitan volver a escudriñar las Escrituras, a meterse para que se den cuenta que todo lo que estoy evidenciando, lo que estoy manifestando ya estaba escrito. ¿Ok? Entonces, empieza con este punto. Ahora, la Biblia sí enseña que hay otros libros más. Por ejemplo, están las Crónicas de los Reyes, ¿sí? Y hay otros libros que no están incluidos en el canon, pero que son muy válidos bíblicamente. El miércoles pasado en el ayuno hablamos de que el Señor inclusive, el apóstol Judas, ¿sí?, mencionó uno de los, pero no Judas el Iscariote. En la Biblia hay un canon que está establecido en Judas, donde menciona a Enoc, y Enoc se lo menciona en Génesis. Pero Enoc se lo menciona también como un libro, y es el libro de las Crónicas de Enoc, que habla acerca de cómo se establecieron los cielos y cómo el Señor se llevó en vida a Enoc y estableció límites a muchas cosas. Entonces, a veces, nosotros para leer la Escritura o para entender la Escritura debemos meternos un poquito en el contexto histórico. Entonces, primer punto, es importante entender la historia y no la historia occidental. Daniel, siéntate acá, por favor. Quiero que te sientes ahí. Aquí te sientas, adelante. ¿Ok? Entonces, lo primerito que usted debería conocer de la Escritura son los personajes de historia y antiguos. Y debería entender que, por ejemplo, hay un lenguaje que la Escritura habla que no tiene que ver con el occidente. Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo bien sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre el occidente y el oriente? El occidente tiene un calendario occidental. El oriente tiene un calendario oriental, que no es el mismo de nosotros. Nuestro calendario es solar y su calendario es agrícola y lunar. Entonces, cuando usted lee y dice, y estuvo en el amanecer, es muy probable que en la Escritura usted esté leyendo un amanecer bíblico que no es a las 6 de la mañana. Un amanecer bíblico es a la caída del sol. ¿Sí? Entonces, es interesante que cuando usted escudriñe la Escritura, usted se meta un poquito en el contexto de la historia del tema del que se está hablando. También a lo que se está refiriendo, a los reyes. Entonces, a veces nosotros leemos livianamente la Escritura, pero no nos damos cuenta dónde estuvo posicionado en la historia y qué hizo o qué otros personajes históricos estuvieron en juego en ese, por decirlo así, en ese juego de ajedrez. Y que son relevantes, porque el Señor no pone nombres en la Biblia por gusto. Nombres, descendencias, ¿cómo se llama? Hijo tras hijo tras hijo, generación tras generación, tiene un fundamento, no está escrito por gusto. Amén. Diga conmigo, es necesario entender el contexto histórico. Ok, entonces, para entenderlo un poquito, nosotros no podemos leer la Biblia con un pensamiento occidental. Debemos entender cómo funciona un pensamiento oriental. Ahora, la Biblia también está escrito con símbolos, colores, aromas, está escrito con formas de animales, ¿ok? Que de alguna manera te dan a entender una forma retórica de entender la Escritura como por señales o símbolos. Pero la Escritura habla por símbolos porque no se está refiriendo solamente al reino, sino porque el reino funciona así. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos del pan y el vino,
no estamos hablando solamente literal de pan y vino, sino de lo que implica en el mundo espiritual, comida y bebida espiritual. También les he enseñado eso, ¿verdad? Entonces es importante entender que cuando usted lea símbolos, usted busque cuál es el génesis del símbolo. ¿Cuál es el génesis o cuál es el inicio del símbolo? ¿Dónde nació el símbolo y con qué propósito? Entonces, por ejemplo, dice, y los cimientos de la tierra se destruyeron y los elementos ardieron en fuego. Entonces, uno con la mente occidental que dice, se va a destruir la tierra. Pero les he enseñado bajo la escritura que el Señor no tiene interés de destruir la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Dice que los mansos heredarán la tierra. ¿Y a quién le deja como herencia la tierra? A sus hijos. Por eso el Señor puso el hombre en la tierra, para que sea heredero en la tierra, no en los cielos. ¿Ok? Entonces, si se va entendiendo, cuando habla de elementos, cuando habla de rudimentos, cuando habla de siglos, cuando habla de eras, no se refiere a siglos futuros, sino se refiere a temporadas. Entonces, es importante entender cómo funciona el tiempo en Dios. La Escritura dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué significa eso o con qué se come eso? Entonces, el tiempo que opera en la Escritura no es el tiempo con el que opera esta vida. Pero lastimosamente estamos entendiendo la Escritura con un pensamiento occidental y humano. Tiene que tener un pensamiento de acuerdo al contexto, pero también de acuerdo a lo espiritual. Y eso es algo que se va desarrollando. ¿Cómo se desarrolla? Dígale, tienes que empezar a ver, ya no solo a oír. ¿Y qué ves? Lo que el Padre hace, porque lo que el Padre hace te dice qué hacer, y conforme tú haces y te sincronizas con el cielo, comienzas a tener evidencia, porque mucha gente conoce mucho de la Escritura, pero no entiende y no está haciendo lo que el Padre le dijo que tenía que hacer, que son cosas muy diferentes. ¿Cómo le demuestro esto? Los fariseos sabían Biblia o no sabían las Escrituras o no sabían las Escrituras. ¿Sabían o no sabían las Escrituras? ¿Vieron a Jesucristo? No lo reconocieron. Vivían en la Biblia, pero no en la revelación, porque la revelación era Jesucristo. Y Jesucristo manifestado enfrente de sus narices, lo crucificaron. ¿Ah? ¿Se da cuenta? El Señor le dijo, escudriñen las Escrituras, porque ciertamente, ¿cómo es el versículo? Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Déjame leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Y viene la otra parte, el contexto por traducción. ¿Sí? Esa es la segunda posición. La segunda es símbolos, colores, señales. Todos estos símbolos, colores representan el reino de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el color rojo representa la sangre, representa sacrificio, representa también pacto, ¿sí? Entonces uno debe ir entendiendo qué colores o los colores que representan son válidos y muy necesarios para interpretar la Escritura. Sí, muy válidos, porque conforme tú vas teniendo revelación en Cristo, esto te va a ayudar para entender muchas cosas, ¿sí? Otro de los símbolos, por ejemplo, el Señor hablaba de las perlas. ¿Sí? ¿De qué más hablaba el Señor en el reino? Dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Qué tiene que ver la levadura? Lo que pasa es que la levadura que conocemos hoy no la comemos en el pan con 10 centavos o 20 centavos. Bueno, hoy creo que vale 25, ¿verdad? Pero la levadura antes no tenía ese proceso como de ahora que se pone si ya mañana está leudado. A veces había un proceso de 8 a 15 días para que leude. Entonces hay una enseñanza ahí. Entonces es importante que entendamos los símbolos, es importante que entendamos cómo operaban en el mundo natural, porque así podemos ir entendiendo la Escritura. Tercero, la traducción. Hoy en día tenemos una gama amplia de traducciones que nos permite tener una comprensión más óptima, porque la que yo estaba leyendo tiene un lenguaje muy castellanizado, español. Entonces, como es un léxico muy castellanizado, a veces es como complejo entender el lenguaje. Primero, porque no es de la época. Segundo, porque está en un idioma que aunque es español, es un español castellano, no un español latino. ¿Ok? Entonces, es importante
que usted tenga traducciones recomendadas, anótelas. Biblia textual, los que están anotando, puede ser tercera o cuarta edición, le va a ayudar mucho. Es una Biblia, usted puede averiguar la bibliografía o cómo se desarrolló el libro, pero la Biblia textual tiene que ver con la transliteración de textos de hebreo, me parece, si no mal me recuerdo, y son traducidos por judíos, me parece que es así, ¿verdad? Por ejemplo, la Reina Valera y Cipriano, la Reina Valera, que es reina de, Dios mío, tantos años ya ni me acuerdo, y Cipriano de Valera, ya, esa es una Biblia castellanizada, tiene otro tipo. Y ahora, no sé si a usted le ha pasado, no sé, ¿cuántos tuvieron alguna vez clase de inglés? ¿Sí? Y le pusieron un texto y le dijeron, traduzca. Y acá dice, por ejemplo, ahí le puso, I am boy. Y dice, aquí dice, yo soy niño. Y el otro tradujo, soy niño. Y el uno dijo, yo soy niño, y el otro soy niño. ¿Ambos significan lo mismo? Sí, pero de diferente forma. Entonces, las diferentes traducciones nos permiten tener un contexto global de lo que tienen que decir las palabras. ¿Sí? La otra Biblia que le recomiendo, la Biblia de las Américas. Ya, Biblia textual puede ser tercera o cuarta edición, Biblia de las Américas. ¿Qué otro documento sería excelente o otra Biblia que le puede ayudar mucho? Puede ser la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente es un lenguaje muy actualizado, ¿sí? Complementa mucho la Nueva Traducción Viviente o la NTV con la NBI, que es la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Combinan muy bien, ¿ok? Y otra Biblia que le puedo recomendar es la Biblia de lenguaje sencillo y la Dios se habla hoy. ¿Sí? Entonces, cuando usted compara, pastor, pero yo no tengo todas esas Biblias. Hoy en día usted pone en internet, versículo tal, Biblia, Nueva Traducción Viviente, y le sale la Biblia Nueva Traducción Viviente. Quiere la latinoamericana, le sale la latinoamericana. ¿Sí? Lo que debe tener es el tiempo, la paciencia y la pasión para revisar las diferentes formas. La cuarta razón, bueno, yo la considero cuarta, pero realmente es muy vaga. ¿Por qué? Porque antes a nosotros, los que ya tenemos pasado los 30, nos enseñaban nuestros papás que si no conocíamos una palabra, ¿qué hacía? Sacaba ese libro ancho del librero, busca la palabra, ¿ok? Si tú no entiendes una palabra, puedes buscar un diccionario, ¿ok? Si no entiendes el contexto de la palabra. Pero es mucho más fácil hoy en día, más que saber lo que significa la palabra, es buscar las versiones. Ayuda mucho eso. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Ahora, dice que debemos entender y escudriñar. Y escudriñar le dije que tenía que ver con yo les dije que les iba a dar una pequeña clasecita de estos. Ya, otra cosa que pueden usar, esa es la quinta, utilizar diccionarios bíblicos. ¿Sí? Diccionarios bíblicos. En internet hay uno que es muy bueno que se llama Biblia Todo. Se llama Biblia Todo. Usted pone, por ejemplo, ahí, ¿qué significa palmera en la Biblia? Usted le pone palmera, Biblia Todo. Y ahí le sale dónde están los versículos, en qué parte de la Biblia se encuentra, cuándo se usó, por qué se usó. ¿Por qué es importante una palmera? Para usted, ¿por qué es importante una palmera? Para usted, a ver. Para el coco, dice. ¿Para ti es importante una palmera o no? Creo que no, ¿no? ¿Para ti es revelante una palmera? No. ¿Para ti es revelante una palmera? No. Pero sin embargo, la escritura que dice, el fruto florecerá como en el Líbano, crecerá, a ver, el fruto florecerá como la palmera, crecerá como se da en el Líbano. Eso está en los Salmos. La palmera era una representativa de la justicia de Dios y de los juicios de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Débora profetizaba en la palmera y le daba juicio al pueblo. Entonces las palmeras representan juicio. Es interesante porque eso usted no lo sabía y está escrito en la escritura. Entonces yo pienso que si está escrito allí no solamente es un contexto literario, hay un fundamento allí.
Y hay un principio espiritual que habla de la justicia. ¿Por qué? Porque el Señor dice que a nosotros nos ve como árboles. Por ejemplo, ¿cómo se representa al hombre en la Biblia? Se lo representa con aguas, se lo representa con estrellas, se lo representa con arena, se lo representa con peces, se lo representa también con langostas. La cuestión es, ¿qué representa cada una de estas cosas referente al hombre? ¿Sí? ¿Ok? Voy por la quinta, ¿verdad? Les hablé de los diccionarios. Otra que me ayuda mucho, pero como guía, no me aferro. La sexta, utilizar comentarios bíblicos. Comentarios bíblicos. Por ejemplo, comentarios de Matthew Henry, comentarios de McDonald's. Ahora, el problema de estos comentarios es que es alguien que ya interpretó la escritura. Y aquí sí le digo que tenga mucho cuidado en rojo. ¿Por qué? Porque usted no se va a llevar lo que otro le cuenta, pero le puede servir como guía. A mí me ha ayudado como guía para entender, por ejemplo, partes históricas, porque los comentaristas generalmente conocen de historia, conocen lo que pasó, en qué evento y en qué año. Entonces me ayuda a posicionarme un poquito y eso me da una mayor comprensión. ¿Sí? No está de más decir que este es un libro espiritual, entonces no se puede entender naturalmente, se debe entender espiritualmente. Por lo tanto, viene el sexto punto. Sexto voy, ¿no? Sí, voy al sexto punto. Sexto punto, la Biblia es necesario leerla o interpretarla o buscarla en tiempos de oración y ayuno. ¿Sí? Lo correcto sería que usted, así funciona la Biblia, usted ora, habla, pide, conversa. Lo siguiente que debe hacer, después de que habló tanto, es escuchar. Entonces, siéntese después de orar y decirle, Señor, mira, me pasa esto, me pasa lo de aquí, lo de allá, no sé qué hacer con mi vida. Y el Señor te dice, siéntate y escucha mis palabras. Entonces, lo correcto para leer la Escritura es saber que va a obtener una respuesta. Entonces, órele al Señor, búsquele al Señor y Él le va a dar una respuesta. Entonces, no puede abrir la Biblia. Mire, yo le aconsejo algo, no abra la Biblia al azar. A ver, que hoy Dios me hable. ¡Pah! El primero que sale. Está bien cuando uno recién empieza porque no conoce, pero como yo les diga, sería bueno que usted empiece por la parte histórica. Ahora, hay una parte sencilla de entender este sexto punto, porque usted debe orar, pero también la fe sin obras es muerta. Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber, por ejemplo, cómo el Señor ve la sexualidad, por ejemplo, cómo debe ser un matrimonio. Entonces usted dice, Señor, a ver, enséñame, ¿dónde está eso en la Biblia? Usted no tiene ni idea por dónde empezar. Ahí puedes utilizar el internet y poner versículos que hablen del matrimonio, versículos que hablen del divorcio. ¿Cómo el Señor ve al matrimonio? ¿Qué representa para Dios el matrimonio? Y es muy interesante porque la Biblia dice que Él es el esposo de la iglesia. Y la iglesia es usted y yo. Él sabe lo que es un verdadero noviazgo. Él sabe lo que es una verdadera vida para ti. ¿Por qué? Porque Él, dice Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del cielo ni debajo del sol. Eso quiere decir que todo lo que usted vive se repite una y otra vez. El problema está en que a nosotros nos gusta golpearnos una y otra vez, que es muy diferente a que tú aprendas y vivas una y otra vez de victoria en victoria. No sé si se entendió. Las cosas se repiten una y otra vez. ¿Ok? Muy sencillo. El agua cae, se calienta, se evapora, vuelve al cielo, hace su proceso depurativo y vuelve y cae. ¿Sí o no? El hombre nace, crece, muere, se reproduce y chao. ¿Verdad? Deja prole y se va. ¿Se da cuenta? El sol amanece, anochece y vuelve a salir. Eso lo hablo con evidencia práctica, pero eso se aplica en todo. Eso quiere decir que los espíritus inmundos operan de una manera y en la Biblia está. Eso quiere decir que usted ya sabe con qué tiene lucha y sabe cómo vencerlos, pero para eso se necesita escudriñar la Escritura. Si usted quiere tener billete, quiere tener finanzas, quiere ser un CEO en finanzas y quiere ser guiado por el Señor, métase en la Escritura, escudriñela. Bueno, Señor, ¿dónde habla la Biblia de finanzas? ¿Dónde habla la Biblia de psicología? ¿Dónde? Y es tremendo, ¿saben por qué? Porque cuando tú comienzas a tener y amar estos tesoros,
Eso el salmista David lo sabía. Oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tus palabras. Y decía, y nunca se va a apartar de mí porque, Señor, permíteme que no me salga de tus estatutos, porque aunque otros prosperaron, a su tiempo les diste su fruto. Y luego fui prosperado porque entendí que yo caminé en tus estatutos. ¿Se acuerdan que lo leímos el otro día en Salmos? Entonces, es tremendo porque hoy en día hay mucha gente que tal vez me pide un consejo y yo no doy un consejo bajo lo que yo sé. Yo doy un consejo bajo lo que dice este libro hermoso. ¿Por qué? Porque esa es la palabra eterna y la evidencia de Jesucristo, porque Él ya dejó una solución para todo y para con todos. El detalle es que a veces nosotros los hermanitos somos perezosos y no nos gusta leer la Escritura. Solo nos gusta venir a comer servidito. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el sexto punto, ¿qué es? Ayuno y oración. Y tiene que, así mismo como usted ora y pedirle a Dios, déjese enseñar. Permita que el Señor le hable. Si usted no entiende algo, yo le aconsejo algo. Ya tiene los otros 5 puntos, que son los diccionarios, los comentarios, las búsquedas. Puede también inclusive preguntarle a alguien que sabe un poquito más, ¿sí? Y ahí viene la séptima, que es la más importante. No deje de asistir a las reuniones. ¿Por qué? Porque al asistir a las reuniones usted comienza a tener herramientas. ¿Por qué? Porque si usted antes no conocía algo y constantemente usted está en algo que todo el tiempo le va a dar vuelta, usted aprende. Alguien dice por ahí, el que se junta con lobos aprende a aullar, ¿verdad? Entonces júntese más con leones y va a aprender a rugir. Júntese con leones y va a aprender a rugir. Eso, denle un aplauso al Señor. ¿Sí? Claro, porque donde tú te reúnes, ahí está tu conocimiento. Pero en cambio, si tú vas aprendiendo del Señor, vas a tener cosas mucho más poderosas. ¿Sí? Dice Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué dice? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña en lo más profundo del corazón. Proverbios 20:27. Se me durmió el... Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña en lo más profundo del corazón. Para que se dé cuenta, el espíritu del hombre, el que opera en nosotros, recuerden, nosotros somos espíritu, que habitamos en un cuerpo, que tiene un alma. ¿Pero qué somos nosotros? Que tiene un cuerpo, que habita en un cuerpo y que tiene un alma. El alma es la que se salva o la que se condena. El espíritu vuelve a Dios. Somos seres tripartitos. Entonces, lo espiritual se acomoda en lo espiritual, lo carnal a lo carnal y lo almático a lo almático. La palabra del Señor se escudriña en el espíritu, porque dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe lo que tú deseas y lo que tú anhelas, lo que tú quieres. Él sabe lo que estás pasando. Mira, ponme atención. Yo no sé, por último, ni quién eres tú, pero Él sí lo sabe. Y si el Señor te puso en esta noche esta palabra, es para que te profundices y te metas un poquito allí. Para que entiendas que Él quiere hacer cosas grandes contigo, con tu vida. Ahora, el detalle es que llega un punto que esto no solamente se puede hacer solo. ¿Sí? Y este es el punto número 8, que el 8 representa en la Biblia generaciones. Este es un conocimiento que también se debe aprender a transmitir a generaciones y debe ser compartido. ¿Por qué? Porque lo que el Señor te habla a ti y lo que el Señor me habla a mí es muy diferente, pero si lo unimos es muy poderoso. Porque el área en la que el Señor te hace fuerte a ti me va a poder fortalecer a mí porque yo no la vi, pero lo que yo vi te va a fortalecer a ti porque yo lo pude ver. Amén. Aunque no les parezca, hermanos, yo, por ejemplo, se los digo con todo respeto, a veces yo no puedo hablar con ustedes temas de la Escritura porque no tienen el conocimiento y la madurez. Y me toca a mí buscar otras personas que tienen un poquito más
de esa chispa en cuanto a ese conocimiento o esa unción o ese nivel de autoridad. Entonces yo tengo que juntarme con ese tipo de llamas para poder encender la mía. ¿Sí? Aquí nos congregamos y ustedes son chéveres, bonitos porque ustedes aprenden, pero yo también anhelo aprender, yo también anhelo buscar. Entonces yo no me quedo allí, yo busco gente que de alguna manera tiene ese nivel de entendimiento. No significa que usted no lo tenga, solamente que tiene que desarrollarlo. Amén. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya. 9. ¿Sí? La escritura no se puede estudiar con un versículo. La escritura se interpreta a sí misma. Vuelvo y repito, la escritura no se puede entender con un versículo. La escritura se debe interpretar a sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que de alguna manera levanta iglesia, levanta congregación de acuerdo a un versículo y de ahí forma su doctrina, que luego se convierte en un dogma y termina siendo una secta. ¿Cómo sé que yo no soy una secta? ¿O cómo sé si yo no estoy metido en una secta? Porque mi autoridad no debe ser un versículo, mi autoridad debe ser la escritura entera, el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Ok? No me puedo meter más allá porque hay otros libros mucho más profundos que están como referencia bibliográfica en la escritura. Como ya les mencioné, uno de ellos es el libro de Enoc, otro de ellos es el libro de Melquisedec, otro de ellos es el libro de los jubileos. Todos estos libros fueron encontrados en las cuevas del Qumran. Entonces, podríamos decir que aunque la palabra está completa en la Biblia, que es el libro que usted tiene en su mano, o este libro de aquí, yo le puedo decir que sí, Dios es tan fiel que hizo un compendio para que todo ser humano que no conozca de Él entienda su misericordia. Pero el Señor no solo habló a través de la Escritura. De hecho, el libro más antiguo registrado tiene más o menos una antigüedad de 5.500 años. Más inclusive que el Código Hammurabi, pero eso no lo dicen en la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se escondieron y se velaron estos secretos al pueblo. De hecho, por eso vino lo que era la etapa de la Edad Negra o la Edad Oscura, donde se tapó el conocimiento y la gente no podía tener acceso. La Biblia había sido escrita en latín. ¿Y para qué? Para que la gente no tuviera acceso, sino solo el cura o en este caso el sacerdote que daba el sermón. ¿Sí? No fue sino hasta Martín Lutero que clavó sus tesis allí en las puertas de la Iglesia Católica y nace el protestantismo, que viene a ser el decir que, por ejemplo, que la salvación no se debe comprar, ¿sí? Que no existe la excomulgación, que todas esas obras ya las hizo Jesucristo. ¿Ok? Entonces es importante entender, si usted lee la Escritura desde este punto de vista, ¿sí? Entender y comprender lleva muchas veces una vida entera, pero no podemos ser livianos. Ahora, es importante que usted entienda, como yo le digo, que usted no puede hacer de un versículo una doctrina. Usted debe interpretar, la Biblia se interpreta por sí misma, así sola, tanto en el Génesis como en el Apocalipsis. Cuando yo les he dado enseñanzas aquí, les he mostrado versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y algunos se contradicen. Y es interesante porque usted lo ve como un libro como que hubiera escrito una sola persona, pero entre Génesis y Mateo hay más de 5.000 años de diferencia y no se contradicen. Los libros de biografía de historia humanos se contradicen. El uno dice que no, la guerra fue de este lado, el otro dice no, la guerra fue de este lado. ¿A quién le creemos? ¿Sí? La Biblia es el único libro autobiográfico que no se exalta a los hombres, sino que se aprende de sus errores. La bibliografía dice, y el libertador de América. La Biblia dice, y fue y pecó con Betsabé, y el Señor le mandó al profeta para confrontarlo. Es el único libro autobibliográfico que no habla de las proezas, sino también de los errores, defectos. ¿Por qué? Porque es el único libro que nos puede enseñar a vernos a cara descubierta a nosotros mismos.
Entonces, la Biblia no se interpreta con un versículo, la Biblia se interpreta toda en sí misma, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Dígalo. Sí. Te voy a dar una respuesta bien sencilla y el punto número 10. La Biblia se interpreta a sí misma. La parábola, no, es la misma. La parábola, por ejemplo, que dice los fariseos, estás leyendo el Nuevo Testamento, dice los fariseos, a ver, si tú eres el Cristo, muéstranos señal. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Muéstranos señal. A ver, ellos estaban esperando en Jesucristo, estaban esperando un Elías. Él estaba esperando un profeta de guerra que viniera y consumiera a todo el mundo. Eso es lo que estaban esperando. Y hasta el día de hoy esperan los judíos que llegue. Ok. Y el Señor le dijo, no, yo no les voy a dar no, yo no les voy a dar una señal sino esta. ¿Cuál fue esa señal? ¿Cuál fue la señal, Sonia? No. Sí, pero no. La señal fue, dice, así como Jonás estuvo en el test 3 días y 3 noches, ¿cómo quedaron los fariseos? ¿Por qué? Tenían que conocer la historia. Entonces, ¿cuál es el punto? La Biblia no se contradice. La misma historia que está en el Antiguo Testamento, por eso digo en Eclesiastés, que no hay nada oculto ni en el cielo ni debajo del sol, y todo se repite constantemente. Porque lo que pasó en el Antiguo volvió a pasar en el Nuevo. Ejemplo de crucifixión, cuando se rebelaron contra el pueblo de Dios y el Señor les comenzó a mandar serpientes ardientes. ¿Qué pusieron? Dice que el Señor les mandó a poner una serpiente crucificada, y la serpiente, que cada vez que miraran a la serpiente podían ser sanos o salvos, ¿verdad? Hay una muestra de crucifixión. O sea, el Antiguo Testamento estaba diciendo que Jesucristo iba a estar 3 días y 3 noches, así como Jonás, y esa fue la señal que les dijo que iba a cumplir. Se les dijo que iba a ser crucificado, y ya en el desierto había una serpiente en una cruz puesta, y toda la gente que mirara esa cruz podía ser salvada. O sea, ya el antiguo pacto estaba mencionando lo que iba a acontecer en el nuevo. Entonces, ¿por dónde debo empezar? En lo personal. Yo pienso que los niños los niños y los adultos deberían ver Superlibro, deberían ver Mi Primera Biblia, deberían empezar por los contextos de historia. ¿Por qué? Porque toda la esencia de la revelación está desde ahí. Y complementarlo con las parábolas en el Nuevo Testamento. Pero para mí, te soy sincero, yo prefiero que un niño aprenda más historia, aprenda fundamento de historia. ¿Quién fue José? ¿Quién fue Caleb? ¿Quién fue David? ¿Quién fue Sansón? ¿Quién fue Enoc? ¿Quién fue Noé? ¿Por qué? Porque ese fue el fundamento. Ejemplo, el Señor dice, alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. O sea que el Rey de Gloria no entra en cualquier temporada. Pero cuando Él cierra una puerta, nadie la abre. Pastor, ¿de dónde sacó eso? ¿Noé acaso no construyó el arca? ¿Y qué hizo el Señor cuando terminó el arca y entraron todos? ¡Pum! Cerró la puerta y no hubo quien la abra. La Biblia no se contradice. Cuando el Señor cierra una puerta, no hay otro que la abra. Y es un principio espiritual. ¿Tienen preguntas? Por favor, repítelo. Yo prefiero... No, yo tampoco. No, el consejo que yo te doy, yo sé que tú estás diciendo, nunca se habló de contradicción, sino que yo me refería al punto 10, que es lo que estaba hablando ahorita, ¿verdad? ¿Cuál era el punto 10? La Biblia no se contradice, se confirma, sino que te decía el consejo, para mí,
sería excelente que las personas empiecen con la parte histórica, desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Porque, por ejemplo, ¿qué es una ofrenda de paz? Cuando el Señor Jesucristo estaban allí y iban a hacer los sacrificios con sus discípulos, ellos llevaban las ofrendas y dijeron, y llevaban un carnero o llevaban un pollino. ¿Qué significa un pollino? El pollino lo ven ahí nomás como mi burrito sabanero, voy camino, y con esa mente se queda el niño, pero eso es un pensamiento occidental. Pero un pollino, por ejemplo, habla de la humildad y es un animalito que representa realeza realmente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se montó en un pollino teniendo trono, teniendo reino, se humilló a sí mismo y se entregó en un pollino yendo a la cruz. Entonces hay muchas cosas que no se entienden porque solamente se lo ve como la parte de la historia, pero tiene un fundamento. Entonces, ¿cómo conozco el fundamento si no estudio la historia? ¿Ok? ¿Sí? Entonces yo sí le diría, si tuviera que empezar de nuevo, yo empezaría por las historias antiguas, porque eso me genera identidad. Y es tremendo, ¿saben por qué? Yo me río porque mi hijo me dice lo siguiente, miren, es que sí me hace reír. Me dice, papá, estoy samaritano. Soy samaritano, ¿cómo es? ¿Estoy samaritano? Soy samaritano y nosotros nos quedamos con mi esposa. ¿Cómo es eso que eres samaritano? Es que me golpearon. Es que me golpearon. Dice, estoy samaritano porque me han golpeado. O sea, yo sé que parece chistoso, parece ridículo y uno se pregunta, ¿de dónde saca el niño eso? Pero cuando ellos entienden estos principios espirituales, porque si él entiende que hay un samaritano, también entiende que hubo un publicano que ayudó al samaritano. Un israelita fue, ¿no? Hasta yo me perdí. Ok, pero el punto al que quiero yo ir es que es importante que en ellos nazca, porque cuando tú les enseñas, para ellos no se les va a ser difícil, porque los niños son más espirituales que nosotros, ellos perciben más lo espiritual. Yo les aseguro que los niños pueden ver hasta demonios. ¿Por qué cree que los niños ven monstruos en los armarios? No es que se los imaginan, muchas veces los ven. El mundo espiritual para ellos es más real. Por eso es importante que a los niños se les enseñe que ellos tienen ángeles. Y cuando se vean solas tienen que pedir ayuda angelical. Y la Biblia lo dice. Caerán 1000 y 10,000, mas a tu diestra no llegará. Y el Señor mandará a sus ángeles para que te guarden. Yo les he enseñado que los ángeles no fueron solamente en el Antiguo, pasaron en el Nuevo. ¿Quién le soltó los grilletes a Pablo, a Pedro? ¿Quién le dio sustento en el desierto a Jesús? ¿No fueron los ángeles? ¿Quiénes estuvieron presentes en el nacimiento del Señor Jesucristo? ¿No fueron los ángeles los que le avisaron a los pastores, oigan, hoy ha nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿No fueron los ángeles? ¿Ok? Entonces, es interesante porque la Escritura es un libro infinito, eterno, pero mínimamente para entenderlo podemos aplicar estos principios. Déjenme ver si no se me escapa uno. ¿Alguien los anotó a los 10? Sí, sí está grabado. ¿Ok? Pero vamos a resumir. ¿Ok? Primero, estudiar la Biblia bajo un contexto histórico, entendiendo que no puede ser entendida con una mente occidental. Así empezamos, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Segundo, les dije que la Biblia, Padre Eterno, lo que me voy recordando, ¿ya? Porque no lo tenía así como tan anotado, pero como me voy recordando, ¿ok? La Biblia debe ser un libro que usted debe aprender a buscarlo. Le dije que hay diccionarios, hay comentarios. Ya también lo puede buscar a través Sí, Biblia, todo eso te ayuda mucho, realmente yo lo utilizo mucho. Ya, vimos los diferentes tipos de versiones de Biblia que nos permiten entender, ¿sí? Ya, algo que también nos puede ayudar, y eso anótenlo como punto 11, antes de que me olvide, manejen atlas y geografía bíblica. Sí, atlas
o imágenes de geografía o cartografía bíblica, ¿sí? Los lugares también son importantes. Cuando el Señor dice que llevó a David a pelear con Goliat, creo que si mal no me equivoco, no, perdón, fue a Josafat, donde él tuvo victoria sobre sus enemigos. Dice que el Señor lo llevó al Valle de la Decisión. Entonces no solamente se llamaba Valle de la Decisión, muchas veces el Señor te va a llevar a confrontarte con tus enemigos en el Valle de la Decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener que tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé que era un valle? ¿Qué significa un valle? ¿Qué es una montaña? Porque el Señor dice, y subió al monte Sión. ¿Qué es el monte Sión? ¿Qué es un monte en Dios? ¿Usted sabía que un monte también es un abismo y un abismo es un monte? ¿Sí ve? Entonces dicen, no lo sé. Bueno, son recursos que usted va a tener para entender, porque antes los abismos, que eran montes, quedaron cubiertos por las aguas. Entonces antes no eran montes, eran abismos. Entonces, ¿por qué razón hay muchas cosas que el Señor, inclusive, por qué parte de sus hijos van a orar a los montes? ¿O por qué los brujos y hechiceros van a las montañas más altas a hacer sus brujerías? No es de chiste, es porque son principios que están en la Escritura. Y a veces las tinieblas y los brujos saben más de Biblia que los cristianos. Dígame si sí o no. Alguna vez, yo no, pero he visto por videos, que muchas veces cuando van a consultar al brujo tienen vírgenes ahí encima, o santos, tienen los brujos ahí. ¿Sí? Y usted dice, no, es que eso viene de parte de Dios. Claro, hermano, yo lo sé. Y no es así, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? Le pasan la mata, le pasan el huevo, le pasan todo, hermano, ahí. Pero lo que le pasan son realmente demonios. Pero la gente ignorante no sabe. El detalle es que el brujo estuvo o en el cementerio a las 2, 3 de la mañana, o en el monte, o en las aguas, y echó en las aguas vainas, y luego ató a la gente, y luego tú vas y buscas que te aten. Así funciona la hechicería y la brujería. ¿Y qué entienden ellos? Principios espirituales. ¿Dónde están los principios espirituales? En ese libro que se llama Biblia. Lastimosamente, como no los conocemos, y si alguno de nosotros hacemos algo como las varas, o hacemos como los actos proféticos, nos llaman brujos y hechiceros. A ver, discúlpeme, hermano, pero todos esos actos están en la Biblia. Y si la Biblia me lo muestra es porque tiene autoridad. Y si el brujo lo usa es porque también lo sabe. ¿Saben por qué? Cuando Moisés estaba Fines, ¿cómo es? No es Fines, ¿cómo se llamaban los brujos? Los hechiceros del faraón, no me recuerdo ahorita el nombre. ¿Ah? No, bueno, no me acuerdo el nombre. Dice que Moisés lanzó la vara y se convirtió en serpiente. Y los hechiceros del faraón, ¿qué hicieron? Las tinieblas saben, porque ya les he enseñado, porque ellos no son ellos no aparecieron de la nada, ellos estaban en el cielo, conocían misterios del cielo. Cuando ellos caen, les enseñan a los hombres a hacer cosas del cielo. Y por eso la maldad y el hombre se corrompió. Cuando la Biblia dice que el hombre se corrompe, es porque los diseños que estaban en el cielo, que eran ocultos a los hombres, se los entregaron a ellos, con un corazón perverso. Entonces comenzaron a hacer armas, comenzaron a hacer instrumentos, comenzaron a hacer cosas que no son de la tierra, que vinieron del cielo. Me quedaría mucho para poderles explicar eso, pero la Biblia es un libro hermoso, pero debemos tener un poquito la mente abierta. Debe ser un libro leído con una mente abierta y una mente que entienda convicción del Señor. ¿Ok? El punto número 11, ¿qué les dije? El Atlas. Estudiar a través de Atlas, a través de geografía. ¿Sí? Los puntos geográficos son importantes. Si el Señor te da un versículo y te dice sube al monte, ponte que el Señor te esté diciendo de veras que busques un monte y el Señor te quiere mostrar algo allí. Tú no lo sabes. El punto está que cuando tú lees esto, ¿qué tan obedientes podemos ser? Se lo voy a poner de otra manera. ¿Qué tan locos estamos a creer esa locura que está escrita ahí? ¿Ok? Y 12,
Con este le doy la estocata final, 12º punto. La Biblia no es un libro para que se lo ponga aquí en la axila cuando vaya a la iglesia, ¿sí? La Biblia debe ser un libro que tiene que traerte vida y tú debes transmitir vida. Cuando este libro que tú lees lo comienzas a poner en práctica, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia de Dios. Cuando tú entiendes este libro, comienzan a pasar cosas maravillosas. Mira, yo he conocido cosas maravillosas desde que, así como mi hijo está ahí en esa mesa jugando y que parece que no me para atención, desde ahí aprendí cosas maravillosas. Y cuando aprendí eso, ahora que ya soy más viejo, puedo seguir viendo esas cosas maravillosas el doble. Amén. Si usted entiende esas promesas, usted va a entender lo que son las riquezas. ¿Sí? Pero dice, no, pastor, es que a mí casi no me gusta leer. O sea, eso quiere decir que a usted le gusta hablar, pero no le gusta escuchar. Le gusta que lo escuchen. Le gusta contar sus penas y sus dolores, pero no le gusta escuchar. Y a Dios, para que Dios tenga una comunicación con nosotros, tiene que haber un emisor y un receptor. Si no, no funciona esta relación. ¿Sí? Una relación se construye así, hablando, escuchando. Dile a la persona que está al lado tuyo, hablando y escuchando. Dígale, como tú y yo, hablando y escuchando. No solamente tú puedes vivir en tu razón, debes aprender a escuchar. Amén. ¿Sí? Ok. ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Cuántos van a conseguir más diccionarios, más Biblias? ¿Sí? A mí me gusta mucho, bueno, en lo personal, pues siempre yo fui muy curioso y tengo siempre las Biblias con mis comentarios y todo juntos. Esta sí es una Biblia paga y la de acá es una Biblia gratuita y también tengo aproximadamente aquí, si mal no me equivoco, tendré unas 25 traducciones de Biblia, ¿sí? Hay una más, rapidito y con eso termino, hay una más. Hay unas en las Biblias, hay ciertas Biblias que tienen los números strong, ¿sí? Los números strong son referencias bibliográficas que nos dan, se puede decir, la palabra en original, si fue escrita en griego, en arameo o en hebreo, y te dice exactamente qué significa. Pero esto es una herramienta más compleja. Esto ya debe conocerla o manejarla alguien que entiende un poquito de griego y un poquito de hebreo. Aunque se lo puede usar cualquier persona si tiene una referencia bibliográfica. Por ejemplo, pasen el teléfono así entre todos. Hay unos números que están en azul, unos números que están en verde. Eso a veces también se encuentra como referencia en ciertas Biblias. Esos números que están allí se llaman referencias strong, ¿sí? Y nos conectan a diccionarios. Entonces, por ejemplo, hay palabras que tú las puedes encontrar también en internet y te dice, por ejemplo, qué sé yo, revelación, strong, así como su nombre lo dice, S-T-R-O-N-G. Entonces usted pone revelación y le pone strong. Entonces ahí le manda en el strong, que es el diccionario, dónde se encuentra en la Biblia esa palabra y qué significa en cada ocasión en la que fue traducida. Porque a veces revelación puede ser una revelación como desvelar algo del cielo o una revelación como abrirse el entendimiento, que no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, aún la palabra revelación se puede escribir con una coma o con una cápita diferente y significa revelación a nuestro idioma porque no existe una traducción para esa coma en nuestro idioma. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Es como, por ejemplo, Elohim, ¿sí? En nuestro idioma no existe el plural singular. Existe o plural o singular. Pero no existe eso de que uno sea singular y al mismo tiempo sea plural. Eso no existe en nuestro idioma. O es plural o es singular. Es neutro, plural o singular. Pero no es las dos cosas juntas. Sin embargo, Elohim significa Dios. Dios. Im es el plural que significa dioses.
¿sí? Es un tiempo aoristo. Y eso usted no lo va a entender porque usted solo lee Elohim. No tiene ni ese para que usted sepa que es plural, ni tampoco se sabe si es singular. Simplemente lo entiende a la manera occidental. Pero en el idioma original, Elohim significa dioses. O al Dios, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Qué tal? Hoy les di una pequeña clase de seminario. Esto cuesta billete, hermano. Tome esa herramienta y comience a meterse. ¿Por qué le digo y por qué le cuento esto? Es interesante porque el Señor dice que Él comenzó a sanar en Shabbat. Comenzó a hacer muchas cosas en Shabbat. El Señor no hacía las cosas en cualquier momento. Entonces es muy importante que usted aprenda a hacer las cosas en el momento correcto, cuando Dios le dice lo que tiene que hacer, cuando entiende los tiempos. Traten lo posible del viernes en la tarde siempre separar. No haga compromiso con nadie. El viernes en la tarde sepárelo para usted y Dios. Tenga una cena con Dios. ¿Sí? Yo sí le diría que tenga muy presente eso. No se comprometa, así que, no, que papito, que mamita, está bien, sábado, domingo, en la noche, qué sé yo. Pero el viernes trate de tener un tiempo especial con Dios. Prepare una mesa para Dios. Porque el Señor dice que ese día Él sanaba. De repente, ahí hay una puerta espiritual que es muy poderosa. ¿Quién vive? Y es su nombre. Y es su nombre. Pobrecitos, están con sueño los hermanos. Ya nos vamos. Padre, póngase sobre sus pies. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Rey de misericordia. Cierra sus ojitos allí, levante sus manos y dígale gracias por darnos estas herramientas el día de hoy, porque nos instruye, Señor. Nos muestras cómo se lee la Escritura. Primero, que la Escritura, Señor, es un libro espiritual y eterno. Debe ser entendido desde la historia, desde donde fue escrito, con diccionarios, con Biblias, con traducciones, con oración, con ayuno, siendo receptivos a escucharte. Señor, también podemos entender que la Biblia no se contradice, que los textos también tienen contextos y que tanto el Antiguo como el Nuevo no se contradice. Es un libro autobiográfico y nos enseña a conocer nuestros errores, nos da herramientas, nos da llaves, nos permite estudiar símbolos que hablan de tu reino y de la esencia. Nos enseñan cómo es lo eterno, cómo un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es un libro hermoso y nos enseña herramientas poderosas y eternas para mi matrimonio y para mi vida. Dígale, Señor, ayúdame a amar la palabra. Ayúdame a bendecir tu nombre y bendecir a otros, porque cuando yo conozco esto y aprendo de ti, enseño a los demás. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias y declaro en tu presencia, Señor, que somos bendecidos. No solo nosotros, sino todos aquellos que nos han escuchado, que han estado en línea y que pueden compartir en este tiempo hermoso y poderoso. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, abra mi vida y que se abra este libro indestructible y de bendiciones para mí y para mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de irnos, hermanos, no está de más recordarles que el día de mañana, todos los miércoles, vamos a tener ayuno. Ya les dejo la publicidad otra vez en la noche. Los que nos pueden acompañar, vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. ¿Ok? Así sea, van a ser tiempos de oración exclusivos y tiempos también de ciertas revelaciones que el Señor nos pueda hablar. Dios me los bendiga. En los días martes tenemos reunión en la noche y los sábados también en la noche. Bendecimos también a quien nos está visitando esta noche. Un saludo fraterno y estamos despedidos. Bendigo las ofrendas a los ofrendadores y que el Señor dé y añade aún más. Amén. Gracias. Dios me los bendiga.